Factor de potencia, parte 2. Vamos para allá. En el vídeo anterior observamos qué potencia útil puede aprovechar la carga para una misma tensión e intensidad, dependiendo de cómo fuera el coseno de phi. Ahora lo vamos a analizar desde otro punto de vista. Para una misma potencia útil, 15,4 vatios, veremos qué intensidad consume dependiendo de cómo sea el coseno de phi. ¿Cuál creéis que es esta intensidad? ¿2,56 amperios como aparece aquí? Pues no, porque la potencia no es tensión por intensidad. Hay que utilizar las fórmulas del recuadro. Los cálculos correctos son estos. La red debe entregar 4 amperios para que el motor desarrolle una potencia útil de 15,4 vatios. También observamos que se cumple vectorialmente que S es igual a P más Q. Ahora añadimos un condensador. El conjunto condensador más motor tiene un coseno de phi de 0,86. ¿Qué intensidad circulará ahora por el amperímetro? Vemos que la intensidad ahora ha disminuido. Ahora es 2,98. El motor sigue desarrollando la misma potencia, pero se consume menos de la red. La potencia aparente 18 ha bajado manteniendo la misma potencia útil. El triángulo de potencias se sigue cumpliendo. Si ahora colocando un condensador de más capacidad consigo que el conjunto tenga un coseno de phi de 1, ahora este conjunto se comporta como una carga resistiva. Toda la energía que entrega la red se emplea en trabajo, los 15,4 vatios. Por lo tanto, ahora entregará menos intensidad. Ahora vamos a comparar las tres situaciones. Nos damos cuenta de que, primero, los tres motores funcionan igual de bien. Todos desarrollan 15,4 vatios. P es la misma. Segundo, en el segundo caso se devuelve menos energía o potencia a la red, 9 voltamperios frente a 18, y en el tercero no se devuelve nada. Tercero, S, la potencia que entrega la red, es menor cuanto más se acerca a 1 el coseno de phi, porque la intensidad es cada vez menor. Por lo tanto, si devuelvo menos energía a la red, circuito de la derecha, porque tensión e intensidad están menos desfasados, puedo conseguir la misma potencia, 15,4, con menos intensidad. Pero los motores son iguales. Si el primero devuelve 18,4, el resto hará lo mismo. ¿Dónde los devuelve el resto? Pues el segundo, una parte a la red, 9 voltamperios reactivos, y otra se quedará en su amiguito el condensador. Y el tercero, como tiene un amiguito más grande, este se puede quedar con toda esa potencia reactiva y así no se devuelve nada a la red. Y cuando la red entrega energía, en el primer caso entregará 24,2, la suma de 15,4 que se gastarán en el motor en trabajo más 18,4 que el motor devolverá. En el segundo caso solo tiene que entregar 18 voltamperios porque el condensador que está cargado ayuda con 9,4 reactivos. En el tercer caso, la red solo tiene que entregar potencia activa, ya que el condensador es capaz de proporcionar toda la reactiva. El motor va a consumir y devolver siempre lo mismo. ¿Veis cómo el grosor de las flechas en la línea del motor es igual en los tres casos? Esto no se puede evitar, el motor necesita de esta energía reactiva para funcionar, pero si cuando consume el condensador aporta algo, entonces ese algo de menos tiene que aportar la red, y si cuando el motor devuelve el condensador se queda con algo, menos se le tendrá que devolver a la red. Hemos dicho que S es igual a P más Q, pero sumados vectorialmente, no algebraicamente, ya que vemos que 15,4 más 18,4 es más de 24,2. ¿Por qué usamos este triángulo de potencias? Porque descomponer la potencia en dos sumandos nos permite entender mejor lo que sucede y poder así corregirlo. La potencia depende de la intensidad y vemos que en este circuito la intensidad está desfasada a 50 grados. Aquí lo vemos más claro, este desfase en la gráfica. Se nos ocurre descomponerla como suma de otras dos intensidades, una en fase con la tensión de valor 2,5 y otra desfasada 90 grados de 3 amperios.
Todos valores eficaces, claro. Se puede comprobar que sumando la línea roja con la marrón nos da siempre la verde. Si me resulta difícil interpretar lo que ocurre con la intensidad en verde, se me puede ocurrir interpretar la intensidad en rojo, luego la intensidad en marrón, ambas por separado, y sumar los resultados o las conclusiones. Pues si esto lo hacemos con las intensidades, también lo podremos hacer con las potencias, ya que no son más que unas tensiones por intensidades. Siempre con la precaución de que si las intensidades están desfasadas 90 grados, las potencias también, y habrá que sumarlas vectorialmente, no algebraicamente. La potencia de la intensidad en fase con la tensión me proporciona siempre una potencia útil, como hemos visto ya. La potencia reactiva, fruto de la bobina, retrasa 90 grados con la tensión. Esta potencia no se usa en trabajo, es la que queremos compensar, y teniéndola así solita y sabiendo que un condensador también proporciona este tipo de potencia reactiva, pero adelantada a 90 grados, al contrario que la bobina, podré más fácilmente hallar el valor de energía reactiva que tendrá que compensar o aportar el condensador una vez que esta potencia reactiva la he separado. Por eso conviene desglosar la potencia como suma de dos. Una no se modificará y otra se intentará corregir, ya que sé que la va a corregir el condensador, que hace lo contrario. Vamos a analizarlo desde el punto de vista de las intensidades. Vemos que cuando disponemos de un condensador, y como la intensidad de línea es condensador más motor, con el valor adecuado de la intensidad de condensador podemos bajar la de línea. Cada vez la intensidad verde está más en fase con la tensión y así cada vez se puede aprovechar más potencia. Veis en las gráficas cómo el aporte que hace la intensidad de condensador consigue reducir la intensidad de línea y ponerla más en fase. Pero disminuir esta intensidad de línea no supone modificar nada en el motor. Veis que la intensidad en el motor es siempre 4 amperios y desfasada 50 grados con la tensión. Es importante que no penséis que en el caso 3, por estar corregido el factor de potencia, los cables del motor pueden ser de menos sección porque va a ir menos intensidad por ellos. Solo se modifica la intensidad de línea, o mejor dicho, la parte reactiva de esta intensidad, ya que la activa se mantiene. Hay que tener en cuenta que estamos siempre manejando valores eficaces, y en la gráfica lo que vemos son los valores instantáneos, o sea, 2,98 amperios tiene un máximo de 4,2. Y también estos valores de intensidad están desfasados, y la forma de sumar valores desfasados es vectorialmente, no algebraicamente. La intensidad verde se puede obtener vectorialmente, como vemos aquí, o también instante a instante. Instante a instante, si sumando la intensidad del motor más la del condensador, y veréis que nos da la línea verde. Aquí otro y aquí se ven todos. Y ahora os voy a contar la historia de dos fruteros y un agricultor. El frutero Pepe le dice al agricultor que le va a comprar todos los días 3 naranjas, pero que quiere que le lleve 5 y de esas 5 se queda solo con 3. El frutero Manolo le dice que le va a comprar todos los días 3 naranjas sin más. Pasado un tiempo, el agricultor se da cuenta que le supone más gasto vender a Pepe que a Manolo, porque ha de transportar más. Es cierto que las 2 naranjas con las que regresa las puede vender de nuevo, pero el transporte le sale más caro. Así que le pide a Pepe un recargo. No le va a cobrar por 5 naranjas, pero sí que le cobrará algo más que a Manolo. Algo parecido pasa con estas 3 fábricas. Todas consumen la misma potencia activa, pero la empresa suministradora ha de dimensionar los cables de transporte para la primera empresa de más sección, ya que pasará más intensidad, 4 amperios frente a solo 2,5. Este es el quid de la cuestión, el transporte de esta potencia que no se consume y está fluctuando por la red. La compañía eléctrica pone en cada fábrica un contador de potencia activa, energía activa, y también otro de reactiva. Cobra a cada fábrica la potencia activa y le añade un recargo por reactiva. Aquella fábrica que mediante condensadores compense mejor su coseno de phi ahorrará en reactiva.
En las viviendas apenas hay consumo de reactiva. El motor de la lavadora, algún ventilador, poco más. Por eso no tenemos ese contador de reactiva. Solo hay uno de activa. Así que si conectas un motor en tu casa, le estás haciendo un poco la puñeta a la compañía eléctrica. Para la potencia que te está cobrando, pasa más intensidad por el cable de la que sería necesaria. ¿Y esa potencia que devuelve ese motor, dónde va? ¿A la central que la produjo? Pues hombre, no. Esos electrones que inyecto a la red se irán al vecino más próximo que esté consumiendo, y así no los tendrá que aportar la central eléctrica. Pero por supuesto se los cobran a mi vecino. Ojo, el motor no genera, ya que lo que inyecta es algo que devuelve una energía que previamente se le entregó a ese motor.